Bueno, vamos a ver, el tema de hoy es sobre los imbalances de alta probabilidad. Esto quiero que ustedes vean cómo se va a enlazar con el tema que estamos viendo. Primero vamos a ver, ya saben que aquí hay personas nuevitas y hay personas que están ya un poquito avanzadas. Entonces igual vamos a ver con paciencia, vamos a ver el tema de los imbalances, vamos a explicarle con paciencia para las personas que son nuevitas y luego vamos a la parte importante, que es donde ustedes podrán ver porque donde los imbalances tienen más alta saber cómo se podría decir, las probabilidades de reaccionar. Sí, porque básicamente son probabilidades. Porque no es que eso sea 100% y siempre vaya a funcionar. Si recuerden que en el trading es probabilidades todo. Entonces, vamos a explicar los imbalances para los que son nuevitos y para que quede grabado en esta clase. Vamos a explicar los imbalances. Primero, como yo les comentaba la vez pasada, el algoritmo tiene, por decir, el mercado tiene un algoritmo que se encarga de que el mercado esté distribuido de forma balanceada, de distribuir el precio de forma balanceada. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Que siempre debe haber como una especie de equilibrio entre compradores y vendedores. ¿A qué se refiere eso? ¿Cómo se ve el balance? El balance no voy a hablar cosas técnicas, sino voy a hablar cosas fáciles que ustedes lo entiendan aquí en la gráfica. ¿A qué me refiero? Básicamente, ¿qué es el balance del precio? Lo voy a explicar súper sencillo como para que todos lo entiendan. El balance básicamente es eso. Uno, dos, lo que yo les explicaba el otro día, el precio retrocede. ¿Qué significa? Para que el precio esté en balance, mínimo tiene que retroceder hasta el famosísimo breaker. Este es el breaker. Para que el precio esté balanceado, mínimo hasta el breaker. Y luego, mínimo, ¿por qué les digo mínimo? Mínimo porque a veces llega el breaker, incluso llega un poquito más abajo. Pero hasta ahí ya está balanceado. Cuando hace eso está balanceado. El problema es que pasa. Ahí también es el balance perfecto. Por eso está sumamente balanceado. La misma cantidad de vendedores, la misma cantidad de compradores. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que a veces el mercado hace lo siguiente, el mercado hace lo siguiente. Por eso que es importante esta parte aquí. Vean, a ver, vamos a ver. El mercado a veces hace eso, un exceso de compradores, un movimiento súper fuerte. Por eso yo les digo, busquen, ¿qué les dije yo? Cuando vean los imbalances, busquen la fuerza, donde el mercado cogió un buen movimiento al alza. Boom, fuerza. Busquen la fuerza del precio. ¿Por qué? Porque significa que aquí hubo un exceso de compradores y el mercado, al momento de dar la corrección no fue suficientemente fuerte y luego siguió subiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay el famosísimo imbalance, que sería básicamente este espacio que queda aquí. Este sería el famoso imbalance. Este sería el imbalance y nosotros la entrada siempre tenemos que hacerla cuando el mercado cubra todo ese imbalance. O sea, que la entrada. ¿Por qué les comenté primero que el algoritmo que hace el balance? Porque esto, luego de que el fractal cierra, una vez que el fractal cierra, ¿qué hace el mercado? Viene a corregir y a tomar liquidez y a tapar todos los imbalances. Entonces, una vez que tenemos el fractal cerrado, de aquí a acá tenemos ya nuestro fractal cerrado, entonces nosotros tenemos que ver la parte de fuerza, donde el mercado dejó fuerza de compradores y dejó un espacio llamado imbalance y tiene que regresar a cubrir para luego reaccionar en la misma dirección. Entonces, por esa parte, esos son los imbalances, traders. Ahí sería el imbalance. Eso sería el imbalance. Vamos a ver un imbalance en el mercado. Ahora, esto mismo de aquí, podemos verlo representado en una vela de la siguiente forma. Vamos a verlo también en velas. En velas vamos a verlo de la siguiente forma. Vamos a poner una vela alcista. Sin eso, una velita alcista. Velita. Esto de aquí es importante, chicos, porque hay veces cuando ven en temporalidades altas, tienen que ver el imbalance, deben verlo en velas, ya no en movimientos. Digamos que estas son velas de 1 hora.
Ahí. Esto aquí también yo primero se me hacía difícil yo entenderlo, pero con el tiempo ustedes ya lo van a entender porque tienen que entender cómo funciona la vela. Para entender cómo funciona la vela, esto es muy básico, pero vamos a comentarlo súper rápido. En este caso es una vela alcista. La vela consta de la zona de apertura, donde inicia la vela, donde termina y donde termina la vela. O sea, donde se cierra. Por ejemplo, si el mercado aquí inicia a las, digamos que son velas de horas, son velas de horas, digamos que son velas de horas. Entonces, aquí es el inicio, digamos a las 5 de la tarde inicia ahí y a las 6 de la tarde y termina acá a las 6 de la tarde. Y ustedes han de decir, pero ¿qué es esta mechita que queda? Ese es queda marcado el movimiento que hizo la mecha. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la vela abrió aquí. Un ejemplo, vamos a ir graficando todo esto de aquí, vamos a ir graficando, para que usted entienda que tienen, que la vela comenzó aquí el movimiento, y si dejó mechas, quiere decir que cayó un poco, luego volvió a subir durante toda la hora, como la mecha está más arriba, significa que subió hasta acá, y luego antes de las 6 de la tarde, el precio cayó un poquito, y justamente ahí cerró, entonces ese sería más o menos el recorrido que hace una vela cuando deja la mecha, pero aquí cierra. Aquí el mercado cierra y cierra acá. Entonces, esto es lo que forma el cuerpo y las mechitas solamente son el movimiento que indicó. Por eso yo la vez pasada yo les comentaba que a mí me importa bastante las mechas, porque las mechas sí tienen información, son movimientos. Recuerden que yo les comentaba que yo el mercado no lo veo por las velas, yo los veo por movimientos. ¿Y, y qué pasa? Que las velas te indican movimientos que el mercado hizo. Entonces, en este caso, por eso les digo que son los movimientos acá, para que ustedes entiendan la siguiente parte. En este gráfico, el precio tiene un imbalance aquí, miren. Vamos a ponerles el imbalance ahí para que lo puedan ver. Imbalance, imbalance. Ahí. Este sería el imbalance. ¿Por qué? Porque si nosotros descomponemos estas velas que son de hora, pongámosle que son velas de una hora, si nosotros descomponemos las velas de una hora, el mercado hizo lo siguiente. Abrió, como les digo, vamos a ir dibujando para que entiendan. Vamos a ponerle líneas donde están los cierres para que ustedes vean a lo que yo me refiero. Estos son los cierres. Vamos a explicarle lo más claro posible para los nuevitos, amor. Estos son los cierres de las velas. Ya, esos son los cierres. Aquí queda un balance. ¿Por qué? Porque en el movimiento, el movimiento comienza aquí, la vela. Abre el mercado, inicia en la línea negra, hace un recorrido hacia la baja, luego sube hasta acá arriba, luego el precio retrocede aquí, cierra la vela, pero luego la siguiente vela sigue con el movimiento bajista, entonces puede generar un movimiento así. La siguiente vela, que es hasta acá, si se dan cuenta, hasta acá la siguiente velita, se puede generar un movimiento bajista y el mercado sí continúa al alza. Puede subir, 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 hasta dónde sube. Por eso le digo que la vela es importante, porque la vela te indica hasta dónde fue el movimiento, hasta dónde fue el siguiente movimiento, hasta acá. Miren, con la mecha yo sé hasta dónde fue el siguiente movimiento, el siguiente impulso, vean. Hasta aquí. Esta mecha de la vela de en medio, hasta aquí fue. Entonces, ¿qué significa? Que yo al visualizar el gráfico, yo sé que el movimiento llegó de aquí hasta acá. Y la otra mecha lo mismo. Si se dan cuenta que la otra mecha termina aquí, vamos a poner la otra mecha termina acá. ¿Ven? Si se dan cuenta, entonces, ¿qué significa? Que el mercado, el segundo movimiento fue así y terminó al último acá en la mecha. Entonces, eso, descomponiendo las velas, tenemos esto de aquí, si se dan cuenta. Y si descomponemos los movimientos, podemos ver claramente que el mercado se hizo un imbalance. Ahí está el imbalance. ¿Qué pasa? Ahora, para que en velas ustedes no vean el imbalance, las mechas deben cruzarse.
Para que no haya imbalance, las mechas deben estar así. Si se dan cuenta que aquí las mechas se cruzan, solamente que se tope ahí, ahí ya no habría imbalance. Si se dan cuenta, ahí ya no habría imbalance. Entonces, por eso que cuando hay una vela bajista, también pongámosle un ejemplo para que vean un imbalance. Ya ahí. Cuando hay un imbalance, por eso a veces se puede considerar esto. Si nosotros entendemos movimiento del precio, nosotros entendemos que el mercado hizo esto en movimientos, hizo así, hasta la mecha, el precio baja, hasta aquí es el último movimiento. Y yo qué les dije cuando veamos bloques de órdenes, ¿qué les dije que marcábamos como bloque de órdenes? Nosotros marcábamos el último movimiento, no la vela. Entonces, el último movimiento, entonces la mecha a mí me indican desde dónde a dónde fue el último movimiento. El último movimiento bajista fue desde aquí a acá. Entonces, esto sería la zona de bloque de órdenes para mí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo el imbalance lo veo por movimientos también. Entonces, esto de aquí vendría a ser como un bloque, como un bloque. Esto sería un bloque. Este sería el bloque y por eso que a veces no se entra el 50% del bloque, porque si ustedes tienen eso, entonces, ¿cómo veo mi imbalance? Y mi imbalance sería de esta forma. Mi imbalance sería ahí. ¿Por qué? Porque yo les dije que el imbalance que el bloque de órdenes no es la última vela, sino es el movimiento. Incluso pueden considerarlo ahí al imbalance. A mí siempre me gusta considerarlo desde la vela anterior, porque a veces el movimiento viene así, en lo que es movimiento son así el mercado. Entonces el imbalance está aquí. Si yo graficara esto, si a mí me dicen grafica el movimiento de esto, yo graficara algo así. Y el imbalance me quedaría ahí. Entonces por eso mi entrada sería siempre la entrada es en el FVG, Fair Value Gap. ¿Qué es el FVG? Fair Value Gap. Fair Value del Gap. ¿Qué es Fair Value? Valor razonable o zona razonable. Es, es como decir, es como decir la zona o el precio justo del gap, donde el gap se va a llenar. Muchas de las veces confunden todo esto como el FBG. No, el FBG no es todo el espacio. El espacio es el imbalance. Esto es el imbalance. El FBG es esta parte, donde termina el imbalance, es el FBG. Para que quede claro, porque yo he visto por ahí muchas personas que dan clases, incluso personas que dan clases, que dicen el FBG. El FBG solamente es esta zona, donde termina el imbalance. Esto es el FBG. Este es el FBG y este espacio es el imbalance que el mercado tiene que llenar. Y la zona más óptima para nosotros entrar siempre va a ser el FBG. ¿Por qué? Porque ahí el gap se termina de rellenar. Entonces, recuerden que la idea del mercado es rellenar ese gap. Entonces, mínimo va a ser eso, el mercado mínimo va a ser eso y luego va a reaccionar. Entonces, ¿por qué le digo mínimo? Porque a veces no, porque a veces pasa el FBG, a veces coge al FBG, coge y sobrepasa, casi llega a la zona del punto vista del bloque y reacciona. Por eso siempre es el SL amplio. Pero la entrada mínima es en el FBG. ¿Por qué? Para que las operaciones no se nos vayan. ¿Por qué? Porque a veces el precio llega al FBG y reacciona y se nos va. Entonces, si nosotros operamos a veces 50% del bloque, el precio nos va a dejar vestidos y alborotados. Por eso anótenle ahí siempre operar el FBG. El FBG es la zona para nosotros operar. El FBG. Ahora, ¿yo cómo hago? ¿Cómo tomo la decisión de dónde entrar? Yo a veces me toca tomar la decisión de si entrar en el FBG o entrar en el 50% del bloque o dónde entro. Yo siempre lo veo, ¿cómo lo hago yo? Yo siempre tomo la decisión, la tomo en base al stop.
Por ejemplo, si aquí, si el stop loss, vamos a poner, no vean el número, solo vamos a hacer un ejemplo. Si yo estoy entrando en el FBG, aquí, en el FBG, y yo voy a entrar acá y mi SL para cubrir la zona, recuerden que yo siempre les he dicho, pongan unos 5 pics debajo de la estructura, sería algo así, ¿verdad? Si yo tengo ahí un SL demasiado amplio que no me puedo permitir perder, entonces yo digo, no importa, voy a entrar al 50% porque está demasiado stop. Yo en base a eso determino mi zona de entrada, porque cuando tengo el SL pequeño y a mí me ponen a elegir si entrar en el 50% del bloque o en el FBG, yo siempre voy a preferir esta zona, el FBG, porque aquí el precio no me deja botado. Pero ¿por qué a veces yo entro en el 50%? Simplemente porque tengo el SL demasiado amplio, tengo una zona muy amplia de bloque, entonces yo digo, no, no puedo entrar en el FBG porque tengo demasiado stop, entonces voy a entrar en el 50% del bloque. Y como les digo, ahí, ¿cuál es el único peligro aquí nada más? Que el precio te deje. El precio te deje, venga, cubra el imbalance y luego reaccione y chao, te quedaste fuera del mercado. Por eso les digo, cuando ustedes puedan, la zona ideal es aquí. Y eso es parte de la mentoría que yo les había dicho. Entonces, entrar en el FBG. Pero para entrar en el FBG, ustedes tienen que saber reconocer dónde está el FBG. Entonces, por eso es la clase del día de hoy. Entonces, eso vamos a ver. No sé si hasta ahí tienen preguntas. No sé si tienen hasta ahí preguntas con respecto a lo que es el imbalance, traders. El imbalance podemos ampliar un poquito más, no sé si ahí lo tienen claro, pero más que todo vamos a ver la zona. Vamos a unir la clase pasada con lo que estamos viendo hoy de los imbalances. Bueno, vamos avanzando. Si no tienen más preguntas, vamos avanzando. Ahí están los dibujitos. Ya vieron el imbalance, lo vieron en movimientos. Esto es el imbalance en movimientos. Y aquí lo vieron al imbalance en velas. ¿Ya? Ahí espero que esté súper claro para todos. Si la bola inicia más arriba, ¿cuál sería el imbalance? Ya, me imagino que se refieren a esto de aquí. Vamos a ver. Si la vela inicia más arriba. Todo tienen que ver de los movimientos. Por eso recuerden que yo les enseñé a que marquen como bloque el último movimiento. En este caso, como hay movimientos internos, si yo me pongo a graficar todo esto, así como les enseñé, por eso les enseñé a graficar las velas, vamos a hacer cuenta. La vela roja abre aquí. Este es el open de la vela. Significa que abrió aquí, subió, dejó la mecha, cayó, ¿verdad? Cayó hasta esta zona de acá. Me deja mecha aquí, ¿verdad? Luego sube. Todo por eso les digo, aquí tienen que ver dependiendo de cómo es el gráfico. Porque aquí recuerden que hay velas que a veces sube, baja y hace esto. Entonces ahí te confunde porque aquí el último movimiento, la vela abre aquí, pero no sabemos los movimientos internos porque son velas de 1 hora. Por eso les digo, todo va a depender del movimiento. Quédense con el concepto que yo les dije y ya lo vamos a ver en la gráfica ahorita, que siempre es el último movimiento a la baja. Ese es el bloque. El último movimiento a la baja es el bloque y el imbalance es este. Si el precio sube y se va para arriba, esta es la zona de imbalance. El último movimiento. Entonces aquí tendríamos el imbalance viéndolo por movimientos. Ya lo vamos a ver eso en el mercado ahorita, para que no se confundan, porque si lo ponen a ver por velas se van a confundir. Por eso yo les dije la vez pasada, no vean por velas, que las velas no importan, vean los movimientos. Eso es lo más importante, los movimientos. Por eso me he enfocado en que ustedes no me pregunten de velas, sino pregúntenme por movimiento. Porque como les expliqué antes, si se dieron cuenta, por eso me tomé el tiempo de a dibujarlas con movimientos. Y ya vieron como en los movimientos cómo quedó el dibujo. Abre, cierra, abre ahí. Y vieron el imbalance ahí. Por eso les mostré. Hay velas y las velas forman unos movimientos. Entonces, guiémonos por los movimientos. Vamos a ver aquí en el mercado con lo que vimos hoy día mismo.
Vamos a borrar todo esto aquí. No, no, que se ve feo. Sí. Después no noté la entrada, creo todavía. Vamos a ver. No noté la entrada todavía. Ocultar dibujos. Y vamos a ver esto de aquí. Básicamente ahí estaba cuando yo les mandé el análisis. Entonces, miren, ¿qué les dije yo de antes? ¿Qué les dije yo de antes? Zona de fuerza, ¿verdad? Vamos a ponerlo en un minuto. Dejan si me deja, si me deja en un minuto. ¿Por qué lo pongo en un minuto? Porque ahí ustedes pueden ver los movimientos. Los movimientos pueden ver. Entonces, ¿qué les dije yo? Miren cuál es el último movimiento a la baja aquí. Miren, vamos a graficar novelas, vamos a ver movimientos, vamos a ver. Miren los movimientos pequeñitos. Ah, es que si el rayo así se activan, vamos a hacerlo con esto de acá. A ver aquí. Bueno, ahí chicos, vamos a ver ahí. Miren los movimientos. ¿Cuál es el último movimiento a la baja? Comenten ahí chicos o marquen. ¿Cuál es el último movimiento a la baja? Por eso yo busqué un bloque en esta zona, porque aquí era el inicio. Si se dan cuenta que ese movimiento, este es el último movimiento a la baja. De aquí el movimiento sale, no. Este es el último movimiento a la baja antes del que el mercado salga. Mira, aquí el mercado, ¿por qué? Porque este movimiento, ustedes tienen que ver esto, miren, esta parte aquí es clave y pónganle atención y cuando lo estén viendo en el video repítanlo 10, 20, 30 veces. Sí, perfecto. Ese es el último movimiento y ahora les explico por qué. Borren esa parte ahí y ya les explico por qué ese es el último movimiento. Vamos a ver, ¿por qué ese es el último movimiento? Por lo siguiente, porque el precio, recuerden que yo hablé del balance, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que el precio cae, aquí cae, ¿verdad? Y el balance, ¿dónde está? Mínimo aquí, ¿verdad? Entonces el precio sale de ese último movimiento, se vuelve a ingresar acá. Entonces aquí esto está balanceado y este movimiento ya se anula. ¿Por qué? Porque el precio ya lo mitiga. ¿Qué es mitiga? Que el precio ya vuelve a entrar en ese movimiento. Recuerden que cada vez que hay un movimiento a la baja me genera una zona de compra. Y si el precio topa la zona de compras, ya está mitigado el precio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si ustedes se ponen a ver esto, esta es la zona de compras que me deja el precio no sale ni bien y ya regresa, ¿verdad? Entonces aquí miren, este movimiento aquí, ¿qué pasa? Que aquí tenemos un movimiento bajista y el precio ¿qué les dije yo que tenían que ver? Zona de fuerza, miren la fuerza. Y el precio, ¿qué pasa en esta zona de ventas? A ver, la zona de ventas sería aquí así, esto y esto. ¿Regresa o no regresa el precio como regresó acá? O sea, no regresa a topar ese movimiento. O sea, ¿qué significa? Que aquí había un imbalance, aquí estaba el imbalance. El imbalance, aquí estaba el imbalance. Aquí estaba el imbalance, chicos. Entonces, ¿qué yo dije? Voy a buscar el bloque en esta zona. Entonces yo busqué aquí, por eso puse aquí en esta zona, que era el inicio. Aquí, por aquí, busqué un bloque que me gustó, que fue un bloque de 5 minutos y entré. ¿Se dan cuenta cómo se buscan las entradas? Entonces yo lo estoy haciendo en tiempo real, según cómo ingresé yo hoy día al mercado. Entonces ustedes tienen que buscar movimientos que no hayan sido mitigados. En este caso, este es el último movimiento a la baja, ¿verdad? Pero el precio ya sale de aquí y el precio ingresa nuevamente a la zona de compra. Recuerden que cada movimiento bajista es una zona de compra. ¿Por qué? Porque el precio regresa a esa zona de compras y otra vez sale. Y así mismo, nuevamente, y así mismo, nuevamente, el precio que hace ahí, esta sería la nueva zona de compras. Ingresa a la zona de compras y sale nuevamente. Entonces, por eso tienen que ver eso. Entonces, cuando el precio no ingresa a la zona de compras, es que hace el imbalance. Que entonces el precio sería así, retrocede, regresa, me deja el imbalance aquí y yo busco un bloque debajo de esto. Y ahora, así, ahora la entrada la tomé en 5 minutos, tomé la entrada. Bueno, ahí no hay como ver, ahí.
Si se dan cuenta, el imbalance y yo tomé este bloque debajo del imbalance, que fue un bloquecito de 5 minutos. Bueno, ahí está marcado ya. Y el SL cubrí todo esto acá porque yo ya les dije, no solamente, miren, y yo entré en el Fair Value Gap. Si se dan cuenta, aquí que era por esta zona, el Fair Value Gap, que es donde el imbalance se termina. Y yo cubrí toda la zona porque como les digo, el precio por lo general llega, ese es el mínimo, y de ahí, ese es el mínimo para llegar, que el precio puede llegar aquí y de aquí volar, pero ese es el mínimo, y por eso es el stop loss amplio, porque a veces el precio no llega al mínimo, sino que llega a sacar más zonas, llega a sacar más zonas y luego se da. Entonces, por eso es el SL. Entonces, para eso yo me estoy refiriendo a los imbalances de alta probabilidad. Porque, ¿qué pasa? Miren, si nosotros nos ponemos a ver nuevamente, acá, nos ponemos a ver nuevamente, déjenme borrar esto nuevamente. Si yo no supiera ver esto, yo tranquilamente puedo decir, aquí hay un imbalance, si se dan cuenta, aquí hay un imbalance pequeñito. Por aquí hay una zona de imbalance. Si ven, por aquí también hay fuerza. Si se dan cuenta que hay fuerza, fuerza. Y si yo no veo esto, si yo no me doy cuenta que acá hay otro imbalance más fuerte, yo puedo entrar tranquilamente aquí a una compra. ¿Por qué? Porque el precio me llega a esta zona. Entonces, si yo no sé, yo entonces, aquí va la mezcla de todos los conocimientos que estamos ya aprendiendo. Yo les dije que también, aparte de que hay aquí imbalance que hay, aquí recién el mercado que está haciendo. Aquí el mercado me está cerrando fractal, ¿verdad? Aquí me cierra fractal, entonces yo aquí recién digo, inicio, final. Y yo tengo aquí todo mi fractal listo para operar. Entonces yo aquí digo, que les dije yo que tienen que revisar el fractal y sacar toda la liquidez. Entonces aquí hay zona de liquidez, aquí hay zona de fuerza, hay imbalance y acá está zona de entrada. Listo, sencillo, chicos. Y estos son los imbalances de alta probabilidad. Porque si ustedes se ponen a dar cuenta, ¿quién puede ver aquí un imbalance? Confirmen, chicos, ahí en la gráfica. ¿Quién puede ver ahí el imbalance? No sé si lo pueden ver. No solamente que es pequeño, sino que ustedes ya tienen su fractal creado. Me dice, no llega al 50%, es pequeño. Aparte que es eso, aparte, no, esto aquí es un imbalance perfecto, miren, si lo ponen a ver, es un imbalance, vamos a borrar, no importa que se pierda la. Sí, sí, sí anoté, creo que en la bitácora que tienen conmigo, sí, sí anoté, creo, o sí me acuerdo dónde entré para anotarle, bueno, vamos a borrar, no importa todos los dibujos, para poderles explicar, y vamos a borrar todos los dibujos, se vaya. Si se dan cuenta que como yo les comentaba, aquí tenemos ya el cierre del fractal, y no solamente eso, es que ustedes tienen que dar cuenta que una vez que el mercado cierra el fractal, ¿qué les dije yo que hace? Que va a tomar toda la liquidez del fractal. Ahora, ¿por qué no acá? Porque aquí ya tenemos movimiento, tomado, tomado. Miren cómo el movimiento se cruzan. ¿A qué me refiero que se cruzan? Movimiento a la baja, sale un poquito, vuelve a entrar en este espacio. El imbalance es cuando el mercado hace este movimiento, sale y ya no vuelve a topar la zona de compras. Todos estos movimientos son zona de compras, pero cuando el mercado se ingresa a esa zona de compras, ya está mitigado el movimiento. Para que ustedes entiendan, aquí está el movimiento a la baja, el mercado sale, regresa, se entrecruza con el antiguo movimiento a la baja y sale. Miren, aquí sale con fuerza aquí, miren, salen con fuerza y aquí regresa, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Comenten ahí, ya no se cruza el movimiento, sino que sigue avanzando. Y acá tampoco se entrecruzan, si ven que aquí hay un pequeño imbalance. Entonces, para que ustedes puedan ver el imbalance ahí, les estoy poniendo clarito el imbalance ahí. Es pequeño el imbalance, si se dan cuenta, hay un imbalance pequeño. Y ese es el otro imbalance. Que el imbalance no es porque sea pequeño o porque sea grande, sino es porque está en la zona correcta.
Y yo que les dije que la zona correcta es cuando el mercado tiene tu fractal y el mercado tiene que sacar toda la liquidez de este fractal. Ahora si nos ponemos a marcar, no sé si se han dado cuenta que yo les pongo una línea de esta siguiente manera cuando les envío las entradas, son las zonas de liquidez. En este caso, esta es la zona de liquidez, este sería el imbalance y busco el bloque debajo de eso. Otra entrada que sería correcta, otra forma de entrar. Recuerden que yo en este caso, por la experiencia, yo escogí un bloque. Yo le escogí un bloque, pero cuando, más que por la experiencia, era por el SL que había poco stop. Entonces yo cogí eso como bloque. Yo cogí eso como bloque. Yo cogí eso como bloque. Pero tranquilamente ustedes pueden hacer eso. Recuerden que les dije yo que era el último movimiento bajista. ¿Y cuál es el último movimiento bajista? Es esto. Tenían una entrada más de aquí a acá. Los voy a marcar para que ustedes lo puedan ver. Entonces, se dan cuenta, ahí está el último movimiento bajista. ¿Y qué les dije yo? Que todo eso era el bloque. Entonces podían marcar del inicio al final y podían entrar. Miren, si entrábamos nosotros, si entrábamos en el FBG, tranquilamente podíamos entrar porque había poquito stop loss. Por eso yo entré en esa zona. Si hubiera hartísimo stop, yo entraba en el 50%, aunque igual me activaba, porque llegó el precio, llegó hasta acá. Pero bueno, de igual ahí entramos cerca del FBG y entramos en un bloque ahí, 40 de stop. Si se dan cuenta, miren cómo nosotros entendiendo todos estos conceptos y estos son los imbalances que ustedes tienen que buscar. Pero para buscar este tipo de imbalances, tienen que tener qué cosa clara, la dirección correcta, tienen que tener el fractal cerrado y estar operando en el último imbalance. Porque recuerden que estamos operando un imbalance y en este imbalance, por decir, en este fractal, había imbalance aquí y había imbalance acá. Y nosotros tenemos que operar el último imbalance siempre. Y esos son los imbalances de alta probabilidad, cuando están en el fractal, pero también tiene que ver mucho la dirección correcta del mercado. En este caso, yo les explicaba en antes, para las personas que tal vez se conectaron un poquito tarde, porque ya veo que hay 21 personas, teníamos acá, miren, ve, en un fractal de 5 minutos tenemos, este sería el movimiento. Le hago con líneas, todo para que ustedes lo vean bien y lo tengan súper claro. Este es el movimiento al alza, este es el movimiento principal que teníamos en la mañana, que era un movimiento al alza. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros aquí teníamos un bloque. Miren, en este caso el bloque estaba de aquí. Este es el bloque. ¿Por qué yo marco ese bloque, traders? A ver, ¿por qué yo marco ese bloque? Vean, los mismos conceptos que estamos viendo allá. Miren, aquí había un imbalance, ya fue tomado por el precio. ¿Sí ven? Ya fue cubierto ese imbalance por el precio, ¿verdad? Y el último imbalance que estaba por tomar era este, que era pequeñito. Ahora, ¿por qué les digo esto? Para que vean que no es solamente el tamaño del imbalance, sino es la zona donde está el imbalance. Miren ese imbalance súper pequeñito que hay ahí. Ese es el imbalance que hay. Ahora si lo ponemos en un minuto, podemos ver de mejor manera todo. Si ven, ahí se ve más claro el imbalance. Incluso, como les digo, si no quieren verlo de esa forma, lo pueden tomar como el último movimiento. El último movimiento a la baja fue ese. Y ese lo pueden tomar como vela también. Bueno, a ver, estábamos, para no salirnos del tema, estábamos viendo la dirección del precio. Entonces, ve, entonces teníamos esto como fractal principal al alza, es un fractal alcista. ¿El precio estaba en zonas de compra o estaba en zonas de venta?
el precio estaba en zonas de compras. Adicional a eso, adicional a que el precio estaba en zona de compras. Bueno, ahí ya pueden ver claramente que este es el fractal que está, el precio estaba, regresó, estaba en zona de compras. Esto estaba en zona de compras y adicional a eso, en una temporalidad más pequeña de 1 minuto o de 3 minutos, teníamos lo que vimos la clase pasada. Ya hizo la confirmación. Esta es la confirmación que esperamos siempre. Cuando el precio llega a la zona de compras, recuerden que yo siempre les sé decir, ¿entramos a riesgo o a confirmación? ¿Qué significa entrar a riesgo? Eso es lo que yo les hablaba la clase pasada. Entrar a riesgo es lo siguiente. Entrar a riesgo es lo siguiente. Tenemos nuestra zona de compras y ¿qué hacemos nosotros? Sin que me confirme nada, ingresamos el IMI, stop loss, ingresamos al precio. Nada que me confirme, ingresamos sin esperar confirmación. Entrar a riesgo, ¿por qué? Porque no esperamos confirmación. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros entramos ahí al mercado directo sin esperar confirmación. Esa es la primera entrada a riesgo, traders. Ahora vamos a ver la entrada con confirmación. La entrada confirmación hicimos el día de hoy hicimos una entrada confirmada. Por eso que yo entré con doble entrada, porque ya era una entrada confirmada. Entonces vamos a ver cómo el mercado reacciona ahí. Vamos a ver cómo me hace la confirmación que ustedes preguntan siempre. Entonces la entrada confirmada era ahí y vemos el movimiento. Ahí entramos nosotros. Ahí se está pasando, pero se está pasando ahí. Se está pasando. Se pasó un poquito. Entonces, bueno. Ah, no, todavía no se pasaba. Todavía no se pasaba. Pero bueno, ahí estamos. Pero bueno, así se entra ya, entrada a riesgo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hicimos nosotros hoy día? Esta era la entrada a riesgo. Borremos la entrada a riesgo. Que era la entrada con confirmación. Esperar el patrón de W, que prácticamente es un giro de mercado. ¿Cómo es el patrón de W? Impulso, retroceso, quiebre. Si ustedes operan solamente eso, ya tienen una probabilidad. ¿Qué pasa? Que yo aquí, con este patrón, me confirmó al alza ya, porque aquí el mercado ya hizo el giro, aquí está el giro interno, y aparte me creó un fractal aquí. Cuando yo vi el mercado, el mercado ya estaba cerrando aquí el fractal. Yo dije, entonces bacán, yo tengo un fractal alcista aquí. Entonces, una vez que yo tengo ya mi fractal alcista, ¿qué hice? Buscar zonas para entrar. No, no, como está al alza, cogí, ingresé ahí de una, rapidito, no, con paciencia. Hay personas, si se dan cuenta cómo el mercado está, miren cómo está el mercado. Hay personas que dicen, no, se me está yendo, profe, miren, se me está yendo el precio, pero no analizan. El mercado tiene zonas que tomar abajo. Tienen que tomar zonas, entonces no actúan cuando tú tienes ya conocimiento, tú actúas con calma, porque tú sabes que el precio hace engaños, manipulaciones, entonces el precio siempre va a estar haciendo que gente ingrese. Entonces hay mucha gente que tal vez con el precio ya quebró al alza, hizo la toma de liquidez aquí, muchas personas se están posicionando en compra ahí, sin saber todo lo que les estoy comentando, que el mercado tenía zona de imbalance fuerte abajo, tenía zona de entrada acá. ¿Qué hicimos nosotros? Ahí no hicimos nada, esperamos con tranquilidad. Incluso aquí el precio casi nos deja. Me imagino que la mayoría yo escuchaba en el envío que decían que ya los había dejado el precio, que los había dejado el precio porque el precio subió fuerte primero, ¿verdad? El precio subió fuerte y nosotros entramos en esta zona aquí. Ahí entramos nosotros. 40 de stop. Ahora, me gusta que esta entrada la estoy haciendo con la entrada que tomamos hoy día. ¿Por qué? Porque a veces, como saben decir por ahí, es fácil explicar cuando ya pasó, pero ustedes vieron que la entrada fue tomada en vivo antes que todo pase. Entonces, no es que ya es fácil ya explicar cuando todo pasó, sino es algo que se hizo en real, se puede decir. Se tomó la entrada de la siguiente manera y ustedes vieron cómo ahí el mercado se nos fue. Si se dan cuenta que el mercado llegó hasta acá, cubrió el imbalance. Miren cómo cubre el imbalance. Al PIT cubre el imbalance ahí. Y reacciona al alza. Reacciona al alza, dio más de 100 pics y luego regresó por nosotros. Se fue a dar un paseo solito y luego regresó por nosotros y nos activó el trade. ¿Pero por qué? Actuamos con paciencia, no nos desesperamos, esperamos que llegue a nuestra zona y el precio se dio perfecto ahí.
Ahí estábamos ya en profit, reventaba el profit ahí. Sencillo. Estas entradas sí es con confirmación, ¿por qué le llaman entrada con confirmación? Porque el precio ya hace el giro. Mientras el precio no hace el giro al alza, ustedes van a estar entrando en entradas sin confirmación. Eso es. Yo con eso yo creo que, ¿por qué les explico bastante eso? Porque siempre cuando yo estoy en los en vivos y yo digo vamos a entrar con confirmación, ustedes a veces me preguntan como que qué es la entrada por confirmación. Básicamente la entrada que confirmación es básicamente cuando el precio ya te hace el giro. ¿Qué pasa? Que esa entrada es complicada y si tú no tienes paciencia te vas a desesperar porque tú estás esperando en esta zona y mira el precio para entrar a esa zona, miren cuántos puntos se aleja el precio. El precio se aleja de aquí, de la zona donde podíamos haber entrado, se aleja de casi 100 pips, 97 puntos. Y tú dices, no, ya se fue, 97 puntos, hartísimo. Y no, y el precio siempre, si ustedes se han dado cuenta, el precio siempre regresa a darte oportunidad. Incluso en antes, el mercado regresó a darles oportunidades a los que no entraron. Regresó, pero full, a darles oportunidades a los que no entraron. El mercado siempre es generoso, por eso lo más recomendable es que ustedes tengan paciencia, nunca se dejen, miren, ahí les digo, si ves, regresó a darle la entrada a los que no entraron, regresó literal, por eso les digo, nunca se desesperen en el trading, ¿por qué? Porque si tú no entras mejor, no entraste, súper chévere, te quedaste fuera, pero no perdiste, entonces, ¿por qué les digo esto? Porque a veces es mejor no entrar al mercado pero entrar en entradas cuando uno quiere que el precio esté donde uno ha analizado que el precio pueda dar un buen movimiento.